Buenas tardes. En este caso vamos a hacer un ejercicio sencillo sobre una base de datos. Ya tengo mis 3 archivos abiertos y listos para simplemente enlazarlos. Y primeramente indicamos que tiene que ser un HTML, y gracias a un paquete de control que tengo ya me hace es un comando que lo rellena automáticamente. Primero puse un título que sería números, y luego dentro del body empiezo mi código de verdad. Primeramente empezamos con un div, que en este caso sería de clase contenedor, con el simple propósito para que me ayude a crear el CSS de manera más fácil. Luego con la etiqueta h1 creé una etiqueta que diga el título del programa en letra grande. En este caso sería calculadora de cuadrado y cubo. Luego vamos a indicar que sea un formulario, ya que de esta forma vamos a poder enviar nuestro código a nuestro archivo /código PHP. En este caso, en la acción, lo enlazaremos con el archivo PHP, que en este caso se puede ver ahí arriba, que sería números.php. Y el método sería post, para que pueda enviar los elementos del formulario directamente al archivo PHP. Luego ya empezamos con el cuerpo del programa. Primeramente una etiqueta label, que nos servirá para simplemente mostrar un pequeño texto, que en este caso sería ingrese un número. Luego donde se va a poner el número, es un input del tipo número con el nombre con el cual lo vamos a identificar más tarde en el archivo PHP, con un ID, que es en este caso 3 letras cualquiera que se me ocurrieron al momento de hacer mi código, que van a ayudar a hacer la función para que resuelva lo que quiero, que en este caso sería una calculadora del cuadrado y el cubo de un número. Y también se pone en el mismo input que tiene que ser uno requerido, que quiere decir que es un elemento que siempre tiene que estar en el programa, que no puede faltar. Luego ponemos otro label, que en este caso sería donde se va a imprimir el cuadrado. Aquí nada más nos indica qué es, que en este caso pues su cuadrado es, y en el input, que sería de tipo texto y con un ID, otra vez simplemente para identificarlo en la función, que es total 1, con el nombre para identificarlo en el archivo PHP, y el atributo read-only, que este sirve para que una vez imprima un número, cualquier cosa dentro del input ya no se pueda quitar ni cambiar. Luego repetimos lo mismo en el cubo, con un label diciendo que su cubo es, y un input del mismo tipo, con un ID levemente diferente y con un nombre que en vez de cuadrado sea cubo, con el mismo atributo read-only. Luego empezamos con los botones. Serían 3 botones y un input. El primer botón, obviamente de tipo botón, va a ser el botón para calcular. Va a tener el ID de calcular, ya que eso es lo que se quiere hacer con él. Y aunque puse el onClick en esos momentos, en realidad no se tiene que ocupar. Luego el segundo botón, que sería el botón de borrar, también es de tipo botón y tiene un ID con el mismo nombre, borrar. Y por último, el botón de salir, para salir del programa. Este sería más si estuviéramos en una app para crear objetos, pero como no es el caso, simplemente va a imprimir un aviso de que si quieres cerrar el programa, diga sí, pero es nada más algo visual. Y por último, el último input, que es el importante, el input enviar, que tiene que ser de tipo submit, tiene el nombre enviar y un value para que nos muestre en pantalla que dice, su value sería guardar. También podría ser enviar, pero guardar es más simple. Luego de un rato, después del form se cierra, y después del div, ya que
lo que se va a ser un script con el cual vamos a hacer las operaciones matemáticas de este programa. Para hacerlo fácil y no ocupar tantas líneas de código, vamos a usar las funciones. En este caso, aunque se pueda poner un nombre largo para ser más específico, también puede ser mejor poner un nombre corto para que no se complique a otra persona entenderlo. Pero yo puse que la primera función es calcular el cuadrado y el cubo, que es la función que va a hacer básicamente todo en el programa. Primero vamos a declarar la variable, que en este caso es número, es un número, num, para ser más cortos, que sea de tipo flotante, pasarlo a flotante, y luego con el document.getElementById vamos a poner las tres letras que puse en el input number para jalarlo y que dentro de ese se concatene con el valor. Y de esta manera todo lo que está dentro de ese input sea declarado como un número. Y luego vamos a, como ya está declarado dentro del script, ya no tenemos que jalar nada y simplemente con declarando el cuadrado, quad y cubo, que van a ser donde se van a guardar las variables, el cuadrado y el cubo del número, pues lo hacemos con el mat.pow. Ponemos la variable que estamos ocupando, que es num, 2 y 3 para respectivamente para cuadrado y cubo, y nada más eso sería. Luego la siguiente función, que sería el botón de borrar, el de borrar los valores que se ingresaron en el formulario. Con un document.getElementById vamos a jalar el ID de los inputs y vamos a declarar de que su valor, el valor concatenado, sea nulo y que no tenga nada dentro. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos inputs. Igual con el document.getElementById con el total 1, que es el ID del input que puse para el cuadrado de un número, e igualmente con el total 2, que es el input del cubo de un número. Declarar que el valor concatenado sea nulo, que no tenga absolutamente nada. Y así es como se ahorrarían los valores. Luego la última función, la de salir del programa. Esta es un poco obvio. Lo que va a hacer es una función corta que lo único que va a mandar es una advertencia, un aviso de que si quiere salir del programa, por cierre el programa. Esto serviría si estuviéramos en un lenguaje de programación y no una página web. Decimos que sí con un if, que confirmemos que si estamos seguros de que queremos salir del programa. Y pues va a mandar un pequeño aviso de que va a decir sí, no. Y pues si le damos que sí, pues lo que va a hacer es salir del programa. Esto lo podemos hacer con el window, con un comando window close, que eso es cerrar ventana sin ningún atributo dentro. ¿Y qué pasa si decimos que no? Pues nada, no tenemos un else, así que simplemente se saltaría y no haría nada. Y así es como quedaría nuestro código .html. Es un código corto, pero efectivo. Por último, algo que olvidaba es poner las funciones dentro del onClick, que aunque dije que no lo ocuparía, me equivoqué y al final sí lo ocupé. Tiene que estar en sus respectivos lugares. Calcular quad cubo en el botón calcular, el de borrar en el botón de borrar y el de salir en el botón de salir. Y antes de que me olvide, después del título, pero antes de cerrar el head, tenemos que poner que llamar a la página de estilos, para así no tener que poner los estilos en la misma página de HTML,
porque si eso sería incómodo. Aquí ya tengo mi hoja de estilo, que es simplemente el nombre típico, estilo.css. Y ahora sí, así es como quedaría nuestro código HTML. Ahora pasaríamos dentro de un momento a la parte del estilo del programa. Aquí olvidé mostrar cómo se vería el formulario, pero se vería simplemente una página en blanco con con un formulario que estaría arrinconado en la esquina izquierda de la página y se vería mal. Por eso usamos los estilos para que tenga un poco más de estética. Como dice su nombre, que tenga un estilo, que sea agradable a la vista. En nuestra parte de la página de estilos vamos a empezar con el body. La etiqueta body va a tener varios atributos que definirán el estilo de la página. Primero, la familia de tipos de letra o el font family, que va a identificar qué tipos de letra vamos a querer en nuestro programa. Vamos a querer algo sencillo, algo que se vea casi profesional, o al menos que no se vea mal, y por eso usamos el Arial. Luego el sans serif para cerrarlo. El color de fondo va a ser un color gris, que aquí me equivoqué y olvidé poner el símbolo del gato y lo terminaré poniendo dentro de un momento. También el margen, el padding, el display y cómo quiero que esté justificado el contenido de mi página. Y los ítems de mi página, que quiero que estén centrados para que sea fácil de ver y que no estén arrinconados en una parte del programa. Bueno, en una parte de la página web. Luego sigue la clase del contenedor. Habíamos declarado el div, el div, como clase de contenedor para usarlo en esta página de estilo. Ahora que ya lo jalamos acá, vamos a declarar el color de fondo de la página. Bueno, en esta caso, solo de las partes que estén dentro del contenedor. Va a ser un color simple, un color gris. También declaramos su padding que sea de 20 píxeles, el radio del borde del contenedor que sea de solo 10 píxeles y la sombra de la caja, o más bien del div, que sea 0, 0, 10 píxeles y que no tenga color. Y nuevamente vamos a alinear el texto que esté dentro del contenedor, que esté completamente centrado, para que se vea un poco más profesional y que igualmente no esté arrinconado en un solo lado de la caja. Olvidé mencionar que en mi barra de herramientas acá abajo, la barra de Windows, ya tengo preparado las otras dos apps que voy a ocupar, el XAMPP y el MySQL Workbench. Cuando ya entremos en la parte de PHP un poco antes, voy a venir y crear mi base de datos para poder trabajar ya directamente con ello. Y también el XAMPP para poder ver la página web. Ahora estamos viendo en los estilos declarando otras dos etiquetas, el H1 y el label, que como son muy sencillas, no tengo mucho que mencionar. Me voy a quedar callado un momento para poder seguir escribiendo. Aquí estoy declarando el color del H1, qué tipo de letra quiero en mi label, que en este caso la quiero en negritas, y también el color del label. Ya que llegamos a esta parte, sigue la parte de los inputs de cada uno de las cajas de texto que tenemos en nuestro formulario. Primeramente vamos a declarar en dónde queremos, cuáles inputs queremos que sean afectados por ello.
Y primero vamos a tener los inputs de tipo texto y los inputs de tipo número, los tipo number. Vamos a ver de qué tamaño, el padding de cada uno, el tamaño del 100%, el padding de solo 10 píxeles, el margen de cada uno que vamos a querer que sea de 5 píxeles y también el borde que solo sea de un solo píxel. Sé que voy un poco lento, pero soy un principiante, así que es mejor ir lento y hacerlo más o menos bien que apresurarlo y luego darme cuenta de que tengo bastantes errores. Que sé que tengo errores sé que se podría optimizar, pero así es como por ahora me siento cómodo de hacerlo y luego voy a tener que aprender a mejorar. Bueno, como iba diciendo, en el borde va a ser de un solo píxel que sea sólido y también le vamos a poner un color. En este caso UPS porque combina con los demás. Luego en el siguiente apartado del estilo vamos a usar el botón, las etiquetas botón. Vamos a declarar el color del fondo que va a ser el mismo que hemos estado ocupando, el color general que va a ser el que ocupamos al principio, que no tenga bordes, que su padding sea de 10 píxeles y de 20 píxeles en cada lado y que el radio del borde, perdón, sea de 5 píxeles y que el cursor al ponerlo por encima sea un pointer. El pointer es lo que tenemos en nuestro mouse, lo que usamos de mouse. Y también vamos a ver el margen superior que sea de 10 píxeles. El display que sea un bloque, un block. El margen izquierdo que sea automático. Y finalmente el margen derecho que igualmente sea automático. Luego en nuestro siguiente apartado vamos a usar los input, tanto en los que están marcados como read only como los que están marcados con submit, que en este caso los de read only son 2 y el de submit es solo 1. Los que están en el read only van a tener un color de fondo diferente al resto para que se puedan distinguir entre sí. Y luego al cerrarlo abrimos el del tipo submit entre corchetes para que sea válido y vamos a procesar con su tamaño que sea del 20%, el padding que sea de solo 10 píxeles, el margen que sea de 5 px, 5 píxeles y luego 0, y luego el color que sea uno diferente al resto para que se pueda distinguir. Ya en unos momentos vamos a mostrar cómo ha quedado al menos la base de nuestra página web, la base de nuestro formulario que vamos a usar para enviar información a una base de datos, que eso ya es una parte un poco más avanzada. Al final así es como debería de quedar nuestro apartado de estilos aquí en el Sublime Text, que es el editor de texto que estoy usando. Luego en esta parte vamos a ir a nuestro XAMPP, que en este caso ya lo tengo activado, el Apache, vamos a darle en ejecutar y luego en la parte de admin para que nos abra el localhost. Mi proyecto lo tengo dentro de una carpeta en el htdocs, así que en vez de poner solo la página vamos a poner la carpeta completa. Ahí vemos nuestros archivos, le damos a la parte de HTML y por fin ya podríamos ver nuestra página web. Ahorita la estaría probando y podemos ver que funciona. Ponemos el número 2 y nos imprime su cuadrado y su cubo. Ahora nos iríamos a el MySQL Workbench, donde ya vemos que tenemos un servidor MySQL prendido. Ahora le ponemos la contraseña, bueno, le damos clic, ponemos la contraseña y ya nos abriría nuestro servidor local, nuestro localhost del MySQL.
Aquí yo ya tenía mis pruebas, por eso tengo abierto un par de cosas, pero vamos a hacerlo desde el principio. Primero vamos a borrar la base de datos que ya había hecho. Y luego lo que vamos a hacer es crearla de nuevo, decir que la use y luego crear la tabla que vamos a ocupar, que en este caso es una sola. Es un código corto, claro, pero es efectivo. Dentro de esto es donde vamos a empezar a poner nuestros atributos dentro, bueno, nuestras entidades dentro de una tabla y sus atributos. Ahora mismo sé que me marca error, pero es simplemente porque no hay nada dentro. Así que no hay mucho de qué preocuparse. Aquí dentro de las entidades pues podemos poner lo que queramos, es más a nuestra consideración. En este caso estoy usando números, vamos a poner que tiene que ser entero y también vamos a poner que no pueda ser nulo. Y también vamos a poner que aunque en este caso no es necesario, pero que sea la llave primaria de nuestra tabla, que no pueda faltar, que sea lo que nos permita todo lo demás. Y luego vamos a poner cuadrado, que también vamos a declarar que sea entero y que no pueda ser nulo, o sea que no pueda no tener algo. Y hacemos lo mismo con el cubo. Terminamos el programa y lo guardamos para poner ejecutarlo. Ahí tengo mis pruebas, pero podemos empezar de nuevo. Ahora que ya lo tenemos, podríamos ejecutarlo, pero primero voy a crear la prueba con lo que vamos a probar al final nuestro programa. Y es tan simple como poner un select, el asterisco para que sea todo de la tabla de nuestra base de datos. From números, que es la tabla, y simplemente lo cerramos con un punto coma y listo, lo puede correr. Aquí me aparece algo porque es lo que tenía guardado en mi anterior base de datos, en mi prueba, pero ahora que ya la borré ya no hay nada. Y al momento de ejecutar vamos a poder ver que no hay absolutamente nada dentro de la tabla, que es como debería de ser, lo que nos debería de aparecer. Lo que queremos ver ahorita es que tenemos una tabla. Ahora vamos a guardar nuestra parte del programa, nuestra prueba. Le pongo 11, aunque no sea el número 11. Y ahora tendríamos que irnos al Sublime y empezar con la parte de PHP de nuestro programa. La parte complicada, la parte técnica de esto. Primero vamos a poner que la etiqueta PHP, por supuesto, para indicar que todo el código dentro de esta va a ser de tipo PHP. Y es lo único que vamos a ocupar. No tenemos que poner HTML, no tenemos que poner un script, ni declarar nada por ahora. Son todo dentro de la etiqueta PHP. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jalar lo que tenemos del input, lo que se mandó por el formulario a nuestra página de PHP. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a usar una variable, no tiene que ser exactamente la misma, pero yo estoy usando estas. La vamos a jalar con el nombre que le dimos a los input, con el atributo name. En este caso, con el número, vamos a ponerle new igual que lo jale del post con el nombre número. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos. En este caso, del cuadrado, que lo jale con el post del nombre cuadrado, que es el que le pusimos en la página de HTML. Aquí fue un poco difícil encontrar la forma de poner las comillas simples, así que hice que se copiara de otro programa que tenía. Por último vamos a poner del cubo y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con las otras dos variables, que lo jale del post que hay en el formulario con la variable que es el nombre que le pusimos al input del formulario, que en este caso es simplemente cubo.
Ahora en esta parte con el if vamos a ver si la variable que hemos agregado va a estar llena o vacía. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo con el atributo empty. Vamos a decir si no está vacía, y dentro del atributo vamos a poner la variable de PHP que le hemos asignado al nombre de los input en el HTML. Voy a copiar esto para que sea más fácil y rápido, y simplemente voy a sustituir los otros dos variables. Esto lo que va a hacer es ver si están vacías o no, sin mandar un aviso o advertencia. Pero si están vacías, vamos a poner un pequeño echo que vaya a decir que pongamos algún número válido, porque los que se pusieron pues no fueron de mucha ayuda. Y vamos a poner ahorita echo ingrese un número válido entre sus comillas. Y ahora para lo importante, que cuando acabe eso pongamos un die que va a servir para como cerrar el programa. Es como el window close del HTML, pero para PHP. Es corto y tiene su utilidad. Luego dentro del if, que vamos a poner que si no están vacíos, pues tenemos que identificar nuestra base de datos con las variables host, db username, db password y el nombre de la base de datos. Esto va a depender del servidor que tengas. Como yo tengo el MySQL Workbench, pues yo pongo exactamente como viene ahí. En el localhost vemos que el mío viene localhost 2.3306, que es el puerto donde está. El nombre de usuario, que fue el que puse cuando lo instalé, que es Rooty, que nada más es root, pero con 2 letras extra para que lo pudiera cambiar también. Mi contraseña de la base de datos local, que es una tontería, que eso depende, que si estuviéramos trabajando con otro pues no estaría. Y por último el nombre de la base de datos, que podemos ver que le pusimos num, así que dbName vamos a poner entre comillas num, que es el nombre de la base de datos. Y ahora tenemos que declarar que vamos a hacer una conexión. Esto lo hacemos con un objeto, el new mysqli, dentro de la variable con, que es como identificamos que vamos a hacer una conexión. Y ponemos dentro las variables que tienen la información de nuestra base de datos, que es host, db username, db password y finalmente db name. Así podemos crear nuestra conexión, aunque falta bastante para terminar. Luego la siguiente parte de lo que tenemos que hacer es para cubrir gran parte, o al menos un par de cosas que podrían pasar en nuestro código, en nuestro programa. Lo que haremos ahora es que con un if else vamos a ver qué pasaría si aparecen errores en nuestra base de datos. Si hay algún error, ¿qué pasa en la conexión? Si aquí ponemos con el mysqli connect error sin ningún atributo, lo abrimos y decimos que si algo pasa, pues que termina el programa, porque no tiene caso seguir con el programa si no se pudieron recopilar las variables de forma correcta. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a solo dejar que se cierre el programa, sino también que tenemos que poner una advertencia con connect error, que concatene el mysqli connect erno, que es diferente. Lo que hace es ver si el historial, o ver los errores que hubo en la última vez que se manejó el formulario, que es lo que queremos ver, y que concatene el mysql connect error de nuevamente. De esta forma va a aparecer un mensaje del por qué pasó. Pero ¿qué pasa si no hubo ningún error? Bueno, aquí es donde inicia nuestra verdadera parte del programa, lo que interesa aún más y lo que tenemos que ver para que tenga una mayor seguridad, para que esté más ordenado.
Empezamos con el select. Pero, ¿qué tiene el select? El select va a ser nuestro parámetro de seguridad. ¿Esto qué significa? Que va a hacer que nuestra base de datos sea más segura y que vaya más rápido. Primero vamos a tomar cuál queremos que sea nuestro parámetro de seguridad. Vamos a seleccionarlo de nuestra base de datos y que sea número. Que seleccione número de la base de la tabla números, donde de la tabla número. No sabemos qué valor vamos a poner ahí y le vamos a poner un límite de 1. Y luego de haber puesto nuestra sentencia preparada, vamos a poner las demás, las que no son de seguridad, que en este caso son solo 2, y vamos a insertarlas donde con un insert vamos a insertarlas dentro de nuestra base de datos, que en este caso es números. Esa es la tabla que está dentro de nuestra base de datos. ¿Y cuál va a ser? Pues número, cuadrado y cubo, que son nuestras variables que queremos insertar dentro de nuestra base de datos, lo que se va a almacenar y lo que va a mostrar la tabla. Y como no sabemos qué valores van a ir ahí, pues igualmente lo ponemos con signos de interrogación. ¿Qué sigue? Pues tenemos que empezar a ejecutar y a trabajar con la sentencia preparada, con el select. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues con una variable que es la misma que vimos, la misma que vi en un ejemplo, que es stmt. Esta variable va a ayudar a identificar todo lo relacionado con la sentencia preparada. Y lo primero que vamos a hacer es preparar la conexión de la base de datos con la variable con. Vamos a prepararla y vamos a preparar también nuestra sentencia preparada, que en este caso viene todo en la variable select. Luego abrimos nuevamente nuestro stmt, con lo que estamos trabajando la sentencia preparada, y ahora vamos a poner el atributo con lo que estamos trabajando en la sentencia preparada, que en este caso es número. La vamos a poner dentro de la base de datos, y luego con la misma variable, con la misma flecha, vamos a tener que ejecutarla. Nuevamente ponemos stmt, la flecha y execute, que va a hacer que ejecutemos esto. Y el último paso va a ser pues mostrar lo que hemos hecho, mostrar la ejecución, y lo vamos a hacer con el bin result, que hace lo contrario. En vez de poner, pues simplemente lo muestra. ¿Y qué queremos que muestre? ¿De qué resultados? Pues de la variable que estamos utilizando para la sentencia preparada, que es num. Y luego simplemente ponemos de nuevo el stmt y que guardemos el resultado que hemos hecho en la ejecución, donde pues en nuestra base de datos. Luego, con la última parte de las sentencias preparadas, va a ser pues que lo que almacenemos sea en forma de lista, con el rnum, otra variable que va a ser igual a stmt, y pues numRows, que como su nombre lo dice, aparezca en forma de listas de números. Ahora lo que sigue es hacer lo mismo, pero con el insert, que es donde están todas las demás variables. Primero, como tenemos el rnum vacío, o al menos debería de estarlo, pues vamos a empezar con un if else. Vamos a poner que si el rnum es igual a 0, es decir que si está totalmente vacío, como debería de estarlo, pues que haga cierto número de cosas, que es casi lo mismo que hicimos con el select. Pero que si no, pues que tengamos que repetir el proceso de nuevo, que es lo que se está haciendo ahora mismo. Vamos a poner que un echo que nos dé un aviso que nos diga que esos números ya han sido registrados. Claro, esta parte no es necesaria, ya que es circunstancial en cada base de datos, pero lo puse ya que así fue el ejemplo. Ahora, dentro del if,
¿qué vamos a poner? De nuevo, nuestra misma variable de las sentencias preparadas, pero esta vez trabajando con el insert. Primero la vamos a cerrar para que esté cerrada y abierta al mismo tiempo y podemos seguir trabajando con esta apropiadamente. Luego con el STMT vamos a preparar el insert dentro de la conexión a nuestra base de datos como lo hicimos con el select, pero esta vez con el insert, que es simplemente cambiar la variable de esa línea de código. Y luego vamos a poner las variables justo como lo hicimos con el num, pero esta vez con todas. Igual stmt pin param y vamos a poner nuestras variables. Ahorita estoy trabajando solo con 3, así que no es tan largo y tenemos que poner el tipo de variables que son. En este caso las 3 son variables enteras, así que es triple i. Y luego el nombre de las 3 variables, que es num, cuadrado y por último cubo. Luego ya no es necesario hacer lo demás más que ejecutarlo, ya que simplemente eso se hacía con las sentencias preparadas. Así que simplemente vamos a ejecutarlo y eso haría que todo lo que hicimos se guarde de manera apropiada y tenemos que poner un mensaje de que ha funcionado. En este caso simplemente voy a poner un echo que diga que los datos han sido enviados. Y es así como debería de quedar nuestra base de datos. Simplemente voy a agregar acá que cuando todo lo que se hizo termina de ejecutarse, pues que cerremos la base de datos para que no quede abierta y sea más seguro que tanto la base de datos como la conexión a la base de datos se cierren, ambos con el atributo comando close, sin ningún atributo dentro. Y ahora estoy arreglando las líneas para que pueda caber casi en toda la pantalla al mismo tiempo, y así es como quedaría nuestra base de datos al final. Ahora lo que sigue es ver si ha funcionado de verdad nuestra base de datos. Debería. Aquí sé que tengo un error, pero aún así lo voy a ejecutar. Agarro el nombre de la carpeta de mis proyectos en la carpeta de localhost, lo pongo, proyecto, selecciono mi HTML, que así es como quedaría con el estilo. Ponemos un número, 5, 25, 125, sirve el botón de calcular, sirve el botón de borrar y el botón de salir también sirve. Ahora vamos a ver si sirve nuestro botón de guardar. Veo que tengo un error en la línea número 6 en mi código de PHP. Eso significa que tengo que ir a revisar mi Sublime para ver qué es lo que tengo mal. En esos momentos no me había dado cuenta, pero tuve que hacer una pequeña pausa para ver qué era realmente lo que tenía mal. Me quedé un rato pensando. Creía que era algo con mi HTML, con la conexión, pero no. Simplemente tenía que... estaba probando si en la línea 6 si me faltaba una paréntesis o no. Pero no, después de un rato me di cuenta que había puesto esos 2 palitos de más, nuestros símbolos de relación extras. Luego con el control S para guardar y ya debería de quedar. Ahora volvemos, recargamos y ponemos un número. Damos calcular y vemos que mi código ahora ya no sirve el botón de calcular. Voy y recargo porque pienso que es porque no recargué. Pongo 3 y mi botón de calcular sigue sin servir. Es un error, y ya que no hay técnicamente un error en la base de datos, pues no puedo simplemente saber qué es lo que está mal con un anuncio. Así que hice una pausa para ver qué era lo que tenía mal.
Y era un error total, que en la función del calcular cuadrado y cubo, no dije que los resultados lo mandara a el total 1 y el total 2 a sus IDs correspondientes, a sus input correspondientes. La razón por la que funcionaba hace un rato es que ya había hecho una prueba y se había quedado con esos códigos. Y al momento de resetear todo, pues agarró el nuevo y como no lo tenía, pues no servía. Ya al poner estos dos líneas de código, que getElementById dice que agarre el valor del total 1 y se lo le ponga quad, que es la variable del cuadrado, y cubo, que es la variable del cubo, y con esto ya debería de funcionar. Tuve un pequeño error de sintaxis, puse cubo, puse total 2 en vez de total 2, ahora sí guardé nuevamente y ya debería de funcionar. Ahora sí, después de un par de intentos, veo que funciona, lo calcula de manera correcta y veo que nuevamente tengo un error en la línea 6 de mi número de PHP. Eso es porque quité por error lo que ya había corregido, pensando que no era eso, ya que no lo había probado. Estuve un rato probando con los empty, con la línea 6 en general. Guardé un momento, pausé todo y pues revisé y ya pude enviar los datos después de corregir simplemente la relacional. Ahora vamos a nuestra base de datos, ejecutamos nuestra prueba y podemos ver que efectivamente ha guardado nuestros datos en la base de datos, significando que está bien todo. Ahora vamos, ponemos otros números, le damos guardar, dice que los datos se envían, reseteamos, 6, datos enviados, volvemos y simplemente para ver 10, 100, 100.000, todos los datos han sido enviados. Y eso es bueno, ya que al momento de ejecutar el select otra vez podemos ver que cada uno de los datos que pusimos han sido ejecutados. Tuve un par de dificultades ya que soy un principiante, pero al final pude hacer el ejercicio de manera correcta. Tuve que investigar por mi cuenta, pero al final funcionó y eso es lo que importa, funcionó y bien. El siguiente ejercicio, que es otro video, es simplemente un ejemplo, el cual voy a explicar de manera mucho más superficial. Y bueno, eso es todo.